Y hace tiempo hemos estado hablando de diferentes maneras acerca de la disciplina, pero hoy lo hicimos una predicación porque es necesario que nosotros lo veamos todos a la luz de la palabra de Dios y que seamos edificados. Así que vamos a ir juntos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Durante este tiempo hoy vamos a celebrar un tiempo de aceptación de miembros y vamos a estar hablando cada vez que tengamos estos espacios o cada vez que podamos acerca de estos puntos que son importantes, acerca de las características que hacen una iglesia saludable, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a aprender hoy es que en voz de Jesús mismo, Jesús enseña cómo la iglesia debe ejecutar la disciplina. Jesús enseña que la iglesia saludable debe ejecutar la disciplina. Uno de los documentos más importantes, los documentos históricos más importantes para la iglesia saludable en la historia fue la Confesión Belga de 1561. Y es conocido por ser un documento en donde se resume qué es lo que debería ser una iglesia saludable. Y ellos establecieron principalmente 3 marcas que debe tener una iglesia saludable. Mis amados hermanos, es muy importante que ustedes tengan esto en mente. Hay 3 características que las iglesias, según esta confesión, deben tener para ser iglesias saludables. Primero es la predicación bíblica. Si una iglesia no tiene predicación bíblica, entonces no es una iglesia saludable. La administración correcta de los sacramentos, es decir, el bautismo y la Santa Cena. Hay una manera correcta de administrarlos, después vamos a aprender de eso, pero hoy vamos a estar hablando de la tercera característica y es la disciplina eclesiástica. Todas las iglesias saludables deben practicar la disciplina eclesiástica y hoy vamos a aprender que Jesús lo enseñó. Así que vamos a ver desde la palabra de Dios en el capítulo 18 cómo Jesús enseña a sus discípulos y quiero que tengamos en mente el momento en el que Jesús está enseñando. Es muy importante esto. Jesús está enseñando esto en un momento muy crucial de la historia. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo con su ministerio marcando el cambio entre lo que sería el antiguo pacto, en donde no había una iglesia como la que conocemos hoy, y el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, en donde hay una iglesia como la que hoy conocemos. Entonces Jesús con sus enseñanzas no solamente está hablando del reino, sino que Él está hablando acerca de cómo la iglesia debería fundamentarse, cuál debería ser el proceder de la iglesia en los aspectos más importantes. Pero Jesús, como estaba planteando lo que iba a ser la iglesia hacia el futuro, uno de los aspectos que sería muy importante es cómo la iglesia trata con el pecado, porque tenemos que partir del hecho de que somos pecadores. Entonces la iglesia debe tratar con el pecado como Jesús lo enseñó, y luego los apóstoles amplían esto en otras cartas. Así que vamos a leer juntos la palabra del Señor y luego vamos a orar para que recordemos que lo que estamos enseñando es algo que Jesús enseñó y que definitivamente debemos someternos a eso. Mateo capítulo 18 versículo 15. La perspectiva de Mateo es muy importante porque Mateo está hablando de Jesús como rey. Eso es lo que está hablando Mateo. Y Mateo lo hace así porque Mateo servía al rey, al emperador, pero cuando él conoce a Jesús, él conoce quién es el verdadero rey. Así que cuando él expone estas enseñanzas de Jesús, él está ayudando a sus seguidores a entender que seguir a Jesús es someterse a su reino y también someterse a lo que él espera de lo que debe ser la iglesia que él lidera. Vamos a leer la palabra de Dios entonces en el versículo 5 hasta el versículo 20. La palabra del Señor dice así. Mateo capítulo 18 versículo 15 en adelante dice la palabra del Señor. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19. Además les digo
que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mis amados hermanos, esta es la palabra de Dios literal que Jesús enseñó a sus discípulos, a su iglesia. Y quiero que oremos para que el Señor nos hable a través de ella y que podamos ver cómo esto tiene que ver con nosotros el día de hoy. Señor nuestro, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das. Es tu palabra la que es expuesta. Señor, yo quiero agradecerte por este privilegio. Señor, que tu palabra sea útil para todas las cosas que nosotros necesitamos. Señor, sobre todo para poder ver aplicado en nuestro corazón lo que significa seguirte. Señor, ayúdanos a tener la reverencia de lo que implica Jesús, enseñando este cambio de pacto, y que conocer a Jesús, instruyendo a sus discípulos, es escuchar a Dios mismo, instruyéndonos a nosotros hoy. Señor, que a través de la disciplina de la iglesia podamos ver la importancia de ser un pueblo santo que te ama, pero que también te refleja, y que podamos reflejarte de la mejor manera. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, usa tu palabra y la enseñanza del Señor Jesús en medio de nosotros, Dios. Amén. Mis amados hermanos, no sé si han escuchado esta frase cuando las personas hablan acerca de ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? Yo creo que muchas de las personas que están diciendo eso tienen razón al ver una incoherencia entre lo que las personas dicen hacer y dicen ir a la iglesia y después lo que terminan viviendo. Por alguna razón, Cris, Lucho, porfa, por alguna razón necesitamos urgentemente que nosotros podamos comprender cuál es la manera en la que nosotros necesitamos vivir la vida de iglesia. Yo recuerdo, por ejemplo, que Conor Yersar, que estudió un postdoctorado en gobernanza y economía, investigador de Harvard, en el 2009 inició una investigación acerca de cuándo fue que las sociedades y los países empezaron a tener un carnet de identificación como una cédula o un ID. Y entre 1789 y 1799 en Francia, Napoleón fue el que buscó modernizar el gobierno central a través de documentos de identificación, pero su objetivo tenía más que ver con darle identidad a trabajadores de empresas importantes para que ellos pudieran controlar la producción y diferentes procesos que iban a impulsar a Francia en esa época. Pero a partir de diferentes momentos, algunos otros presidentes empezaron a tener este ejemplo de Napoleón como un ejemplo no solamente que pudiera dar identidad a la gente que trabajara, sino también que pudiera dar fuerza a diferentes procesos estatales. Pero cuando el impacto de la Segunda Guerra Mundial empezó a producir migraciones masivas, las economías empezaron a fluctuar de tal manera que fue necesario que cada ciudadano tuviera una identificación, y en ese momento, para fortalecer la soberanía, frenar la inmigración y generar un poco más de seguridad en los países, fue que se hizo más necesario que las personas tuvieran una identificación mucho más tangible, como lo que es hoy nuestras cédulas, con las cuales, por ejemplo, hoy votamos, con las cuales hoy hacemos procesos judiciales, con las cuales hoy tenemos derechos como ciudadanos y podemos representar bien a nuestro país. Mis amados hermanos, la clara identificación produce también claridad, seguridad, testimonio, confianza, sobre todo buen nombre acerca de un país y sus procesos. Y si nosotros vemos de manera terrenal que es necesario que cada persona en su país tenga una clara identificación, entonces ¿cuánto más será necesario en el reino de Dios que haya una clara identificación de aquellos que pertenecen a su reino? Es por eso que el nombre de Dios muchas veces es blasfemado y la gente no cree, porque muchas veces lo que estamos viendo es gente que dice ser del reino de Dios, yo soy un ciudadano del reino porque digo creer, pero mi vida no manifiesta ese compromiso y esa coherencia con lo que digo creer.
Y es por eso que Jesús viene en un momento crucial de la historia de la religión, cuando hay muchas personas que están manifestando con su religión, con su tradición, muchas cosas buenas, pero lo que Él esperaba de ellos no era lo que ellos estaban viviendo. Es decir, muchos de los judíos estaban haciendo muchos rituales, pero había poca misericordia, había injusticia, había mucha hipocresía, había mucha falta de compasión con las personas que no hacían parte de ese pueblo. Entonces Jesús viene a establecer un nuevo pacto, una nueva manera en la que esas personas que le siguen a Dios, le siguen a Él, puedan representar realmente lo que Dios es. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús usa la iglesia, es sus discípulos, la plataforma que ahora Jesús va a usar para que ellos puedan representar la verdadera ciudadanía a la cual ellos pertenecen. Entonces no estamos hablando, mis amados, de cualquier cosa. Si Dios existe, entonces Dios ya planeó una manera en la que Él sea conocido. Y esa manera está muy bien escrita en su palabra, que es a través de su pueblo. Dios siempre ha llamado a un pueblo para manifestar a través de ese pueblo su carácter, su santidad, su bondad, su misericordia. Pero tenemos una gran pregunta: ¿qué pasa si ese pueblo, en lugar de manifestar a Dios, lo que empieza a manifestar es su pecado? Pues va a pasar lo que hoy está pasando. Iglesias llenas un montón de gente que quiere hacer una buena profesión a Dios, pero tal vez su intención no es representar bien al Dios vivo. Su propósito no es que Dios sea conocido porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, pero también es respetable. Dios debe ser temido porque Él es Dios. No porque tenemos miedo, sino porque tenemos reverencia de que Él es el dueño de todo, de que todo proviene de Él. Pero la falta de temor y la falta de una vida entregada a Dios de parte de algunas personas o de la mayoría de creyentes hace que las otras personas en las ciudades dicen: bueno, entonces no hay que temer, yo no tengo que respetar, yo no tengo que hacer una vida coherente, porque cualquiera puede decir que es cristiano mientras vive como quiere, deshonrando el nombre de Dios, mientras otros tal vez están procurando honrarlo con sus vidas. Entonces por eso es muy importante ver cómo Jesús trató de resolver el problema de la incoherencia, el pecado, la hipocresía en medio de su pueblo. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer a través de la iglesia. Y quiero que antes, si quieren, podemos ir a un capítulo, 2 capítulos anteriores, para dar un poquito de trasfondo en el capítulo 16. El capítulo 16, versículo 13, la palabra del Señor dice así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Oigan muy bien, este principio es muy importante. Jesús está hablando a una audiencia específica. Jesús está hablando a sus discípulos, aquellos que habían tomado la decisión de seguirle como el Mesías y como el Salvador. Entonces, durante este tiempo, Jesús está hablándole a ellos y les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Él estaba diciendo: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y ellos respondieron, unos decían Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o algún otro profeta. Eso es lo que decía la gente de quién era Jesús. Pero Jesús plantea otra pregunta que va a marcar la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Y entonces en el versículo 15 Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Él les pregunta, versículo 16 dice: Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces Jesús les dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mis amados, esta es la palabra de Dios, y en esta introducción vamos a entender dos cosas importantes. Primero, hay una autoridad que Dios está dando a este hombre que está hablando aquí. Pero no solamente era Pedro. Él dice: no te lo ha revelado carne ni sangre.
Y entonces Él hace una promesa y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es esa roca? La roca es, en ese momento está respondiendo Pedro, pero como lo sabemos en el versículo 13, Jesús está hablando con sus discípulos. Así que ¿cuál es la roca sobre la cual Jesús va a edificar su iglesia? Son sus discípulos. Pedro respondió en nombre de los discípulos, pero a quien él está hablando es acerca de sus discípulos. Sus discípulos son la iglesia y sobre esos discípulos Jesús va a establecer una comunidad nueva que puede representar bien a Dios, del cual ese Dios es el Dios bíblico. Él está tratando de generar una comunidad que tenga la capacidad de mostrar lo que Dios es. Entonces esto es muy importante porque cuando nosotros vamos a hablar del tema que vamos a hablar hoy, que es acerca de la disciplina, es cómo Jesús va a construir esa comunidad, cómo Jesús va a construir una comunidad que pueda representarle fielmente. Entonces, bajo esta premisa de que Jesús estaba hablando con sus discípulos, bajo este contexto vamos a volver al capítulo 18 y vamos a ver lo que Jesús está enseñando. Entonces, si en el versículo 1 vemos: si tu hermano peca, Él está diciendo tu hermano. Entonces la palabra hermano da por entendido que a quien Él está hablando es a sus discípulos. Entonces, ¿cuál es la relación entre discípulos? Hermanos. Entonces, esta actividad que Jesús le está instruyendo a sus discípulos a hacer va a ser una de las maneras que va a garantizar que la iglesia de Dios pueda ser una comunidad que realmente puede representar a Dios. Pero aquí tenemos una gran paradoja, mis amados. La mayoría de iglesias cristianas no saben ni siquiera qué significa la disciplina bíblica. ¡Wow! Entonces tenemos un gran problema. Por eso hay mucha gente incoherente, porque la gente no está acostumbrada acerca de la disciplina bíblica, pero documentos históricos, como les mencionaba ahora, dicen que una característica principal de una iglesia fiel es una iglesia que practica la disciplina bíblica. Y para hablar de la disciplina bíblica, entonces el día de hoy me propongo solamente 2 puntos, que hoy podamos ver el propósito de la disciplina bíblica y la eficacia de la disciplina bíblica, y que podamos ver como iglesia la importancia de que si queremos ser fieles al Señor debemos estar en una iglesia que practique la disciplina bíblica. ¿Por qué? Porque Dios merece ser honrado. Y la manera en la que Dios pensó que su nombre fuera honrado en medio de su comunidad es como Jesús lo enseñó, y hoy vamos a ver cómo las palabras de Jesús nos guían a cómo llevar a cabo la disciplina bíblica. Seguir a Cristo es mi propósito de hoy. Seguir a Cristo, que hoy quiero que recuerdes eso. Seguir a Cristo también es corregir el pecado y ser corregido por la iglesia para su gloria. Seguir a Cristo también es corregir el pecado y ser corregido por la iglesia por su gloria. Mis amados hermanos, estas 2 cosas me propongo, y yo sé que esto es un tema difícil de tratar porque no estamos acostumbrados a que otras personas nos corrijan, mucho menos en una sociedad que nos ha hecho sumamente individualistas. Para narrar este texto quiero que oremos en este contexto y le pidamos al Señor que por favor nos ayude a entender que estas son las palabras de Jesús y que necesitamos someternos a eso porque Jesús pensó que esto sería la mejor forma de manifestar su gloria en medio de nosotros. Dios nuestro, te rogamos una vez más, por favor, Dios, ayúdanos a comprender la disciplina bíblica como una instrucción de parte de ti mismo, Señor. Te encarnaste para instruir a tu pueblo, a tus discípulos, y construir ahí tu iglesia para representar mejor tu nombre. Señor, ayúdanos a ser una iglesia fiel, cueste lo que cueste, Señor. Te lo rogamos. Amén. Jonathan Leeman, un famoso autor que escribe acerca de la disciplina bíblica, pueden leer más acerca de la disciplina bíblica en su libro Disciplina de la Iglesia por Jonathan Leeman. Él dice en este libro: Jesús autoriza a la iglesia local para usar las llaves del reino y colocarse frente al confesor, considerar su confesión, considerar su vida y pronunciar un juicio oficial en representación del cielo. Esta es la confesión apropiada, este es el confesor genuino. Y la iglesia local sigue el ejemplo de Jesús preguntando a Pedro: ¿quién declaró Jesús que era el Cristo? Lo que quiere decir Leeman es que la iglesia debe evaluar si las confesiones de las personas son reales y debe tener la autoridad de hacer un juicio de parte del cielo. ¿Cómo así que la iglesia puede hacer un juicio de parte del cielo? Bueno, eso es lo que quería decir Jesús
cuando dice que le entregaría a esa iglesia las llaves del reino. Es la autoridad de parte de Jesús, la tiene la iglesia. Pero la gran pregunta es ¿cómo? Todos ellos confesaban de pronto tener evidencias, pero Jesús le pareció importante enseñarles a cómo ellos podrían corregir el pecado, porque a pesar de que ellos tenían una manifestación acerca de quién era el Mesías, entonces ellos necesitaban de entender que también había pecado en ellos, que iba a necesitar ser corregido. Una de las maneras en las que quiero suavizar esto es Hebreos 12:6. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor a quien ama disciplina. Entonces, ¿cuál es la connotación que le dije a los niños ahora? La disciplina es amor. Seguir a Cristo también es corregir el pecado con mansedumbre y ser corregido en la iglesia para su gloria. Así que vamos a adentrarnos al primer punto, y el primer punto es el propósito de la disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Y vamos a entender esto. El propósito de la disciplina básicamente en la palabra de Dios es restaurar a las personas que están perdidas en su pecado amorosamente a los caminos del Señor. Si somos buenos padres, no podemos pretender jactarnos de que somos buenos padres si no corregimos a nuestros hijos. Pero ¿cómo Dios se planteó corregir a sus hijos que tienen un cuerpo humano, que viven en un mundo físico, si no es a través de lo físico? Jesús pensó en la iglesia como cuerpo físico, representación de su autoridad aquí en la tierra, para corregirte a ti, porque tú necesitas ser corregido al igual que yo. Todos los seres humanos necesitamos ser guiados y corregidos. Versículo 15 del capítulo 18, para entrarnos en cuál es el propósito de la disciplina. Dice el Señor Jesús, recuerden, estas son las palabras del Señor Jesús. ¿Quién enseñó esto? El Señor Jesús. Él lo enseñó. Esto es algo que es importante recordarlo. El Señor Jesús está cambiando de pacto y está instruyendo a sus discípulos acerca de cómo representarle mejor. Versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Ese es el versículo 15. ¿Cuál es la instrucción de Jesús? Si tu hermano peca, ¿sí? ¿A quién se está refiriendo Jesús? ¿A todas las personas en el pueblo judío? No, está refiriéndose a los que son hermanos. Una pregunta para ti, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Tú eres hermano? Eso es otra cuestión que tenemos que evaluar. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que son discípulos. Es la relación que Jesús está haciendo. Cuando dice tu hermano, Él se está refiriendo a los discípulos. ¿Por qué sabemos que Jesús está refiriéndose a sus discípulos? Por el capítulo 16 dice que Él se acercó a los discípulos a preguntarles, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y unos decían, un profeta, Juan el Bautista. Hay muchas cosas que la gente en la ciudad puede decir acerca de Jesús, pero los discípulos, ¿qué dicen? Confiesan como Pedro confesó, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente en este contexto era personas que podían reconocer que ser hijo de Dios era ser igual a Dios. O sea, aquellos que reconocen que Jesús es Dios, su Señor, y por quien vale la pena vivir. Esos que son discípulos deberían saber y deberían practicar la disciplina bíblica. ¿Por qué? Porque Jesús lo ordena. Esto es una orden. Jesús está ordenando, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Un deber cristiano es reprender. La palabra reprender, ¿qué significa? Es llamar a cuentas. Es una conversación en donde tú le haces saber que hay una falta que necesita una explicación. Mis amados hermanos, nuevamente no estamos acostumbrados a eso, pero si queremos vivir la vida cristiana fielmente, nosotros necesitamos una comunidad que nos llame a cuentas y nos pregunte acerca de las cosas que necesitan una explicación. Porque si no, nosotros andamos libres solamente con nuestra conciencia, y la palabra de Dios dice que nuestro corazón es perverso, engañoso. A veces tenemos conciencia entenebrecida, lugares donde no queremos que nadie entre, y son lugares oscuros. Y el Señor Jesús sabe y conoce el corazón de cada uno de sus discípulos, y sabe que al igual que tú necesitan corrección. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa reprensión? Mire lo que dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. La palabra se escucha, la palabra escucha en el Nuevo Testamento se repite 8 veces. Y solamente una de esas 8 veces se refiere a personas hablando, la mayoría de veces se refiere a cómo Dios habla. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor Jesús cuando dice si te escucha? Lo que quiere decir Él es que cuando un hermano se acerque a otro a pedirle cuentas o a corregirlo,
lo que se espera del otro es que la persona lo escuche como si Dios le estuviera hablando, ¿sí? No es alguien orgulloso que se acerca aquí como a decirle, vea, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué? No, esa no es la comunidad que Jesús estaba esperando. Mire, si te escucha, es una persona, mira lo que dice la especificación que Jesús hace. Mire, Jesús fue muy prudente, muy hermoso que Jesús está tratando el pecado con la menor cantidad de gente posible, como si fuera algo atesorable. Una comunidad tan valiosa debe tratarse el pecado involucrando la menor cantidad de gente posible. Entonces usted solito vaya a solas, como una cita, usted está hablando algo respetuoso y le está hablando. ¿Qué debería hacer una persona que es discípulo de Cristo en ese momento? Lo que Jesús dice, escuchar al hermano como si estuviera hablándole Dios. Oiga, no, un hermano me está llamando y me está mostrando que esto no está bien en mi vida. Y entonces lo que Jesús dice es, lo has ganado. O sea, una persona que escucha como si Dios le estuviera hablando, es una persona que dice, hombre, yo estoy entendiendo que Dios me está hablando. Y entonces eso es una muestra de que ese hermano es un hermano que está con nosotros, que lo hemos ganado, que está siendo parte de aquellos que están caminando por el camino del bien. Ese repréndelo a solas es mostrarle la falta, y si te escucha es la manera en la que nosotros vemos que esa conversación tuvo éxito. Pero Jesús sabía también que la comunidad de discípulos, estamos hablando de discípulos, oigan muy bien, estamos hablando de discípulos, y Jesús instruye a los discípulos. Mire lo que dice el versículo 16, si no te escucha, o sea, Jesús sabía que aún aquellos que habían dicho que iban a seguir a Jesús, iban a hacer caso omiso de otros hermanos que les están llamando a cuentas. O sea, Jesús sabe que hay gente que fielmente está diciendo, yo quiero seguirte, pero también Jesús sabe que hay corazones duros que no quieren ser corregidos. Y por eso Jesús sigue con la siguiente recomendación y está diciendo, pero si no te escucha, lleva contigo 1 o 2 o más para que la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. ¿Por qué Jesús llamaría a otros 2? Porque si nosotros nos hemos comprometido a seguir a Jesús, también nos hemos comprometido a corregir, a arrepentirnos de las cosas que no están bien. Pero si no hay arrepentimiento, Jesús está buscando una confirmación, porque tal vez eso sea una señal de algo más. Una persona que no quiere ser corregida en la iglesia es un peligro, empezando por el pastor. Todos aquí necesitamos ser corregidos, y cuando una persona no quiere ser corregida, eso tiene que ser necesario que hayan testigos para evaluar qué está pasando. O está equivocado el que lo corrige, o está equivocado el que están corrigiendo, pero algo no está bien aquí. Necesitamos todos estar de acuerdo acerca de cómo es la mejor forma de glorificar al Señor. Y si nosotros creemos que tu pecado no está manifestando bien a Cristo, nosotros necesitamos corregirlo. Y esa instancia no tiene, digamos que un fin de semana una corrección, la otra, otro 2 o 3 testigos. No, son procesos en donde poco a poco, con la sabiduría que Dios nos da, nos damos cuenta que necesitamos ir llevando a la persona a que entienda que necesita corregirse y arrepentirse. Versículo 17, Jesús, miren la instancia a la que lleva. Y si se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Mis amados hermanos, miren lo que dice Jesús. La tercera instancia, cuando una persona no quiere arrepentirse de su pecado, y ese pecado está manifestando lo opuesto a lo que Dios es, la iglesia no puede permitir. Mis amados hermanos, miren, esto es lo que está diciendo Jesús. Es como si Jesús estuviera diciendo, no puedes permitir que en la iglesia haya gente que siga con su propia decisión siendo una persona incoherente. Y la razón por la que eso es así es porque la iglesia es la embajada de Cristo. Nosotros estamos representando quién Dios es. Está bien que nosotros tengamos problemas y luchas, pero cuando una persona tiene problemas y luchas y uno se acerca a hablar con esa persona y hay un corazón arrepentido, ya está, lo ganamos. Va a seguir seguramente en luchas como todos luchamos. Pero una persona que se niega a arrepentirse y prosigue, lo que dice Jesús es, dilo a la iglesia. Y la pregunta es, ¿quién es la iglesia? Y lo que sabemos según el contexto es que la iglesia son los discípulos. Por eso hablamos en el capítulo 16 que Jesús está hablando a los discípulos. Entonces hay un grupo de discípulos que ya se sabe quiénes son, que una vez que esa persona no deja
no deja que la iglesia le corrija, a pesar de los testigos y demás. Jesús dice: haz una reunión y llévalo delante de ellos, para que si se rehúsa a escucharlos, entonces hay dos opciones. Esa persona tiene dos opciones: es un gentil o un recaudador de impuestos. Gentil en el contexto judío era una persona que desconocía lo que estaba pasando en la relación con Dios. Entonces, o esa persona es un ignorante en cuanto a lo que está sucediendo, o esa persona es una persona que es como los recaudadores de impuestos, que siendo judíos han traicionado su estado para ganar dinero con Roma. Eso eran los recaudadores de impuestos. Gente que era judía, pero se vendía al estado romano para ganar más dinero con ellos mientras robaba a los judíos. Entonces Jesús está diciendo esto: mira, aquel que no se deje corregir a pesar de que hablamos, de que llevamos testigos, de que hablamos con la iglesia, tiene dos opciones: o es un gentil o un recaudador de impuestos. O ha sido muy ignorante para entender lo que significa ser cristiano, o es una persona que está fingiendo ser algo que no es. Y eso necesita ser corregido. ¿Por qué? Porque la iglesia es la institución que Dios dejó para representar su santidad. Y por eso, mis amados hermanos, estamos en problemas. Porque hay gente que dice ser cristiana y cuando sale de la iglesia hace lo que quiera con su vida. ¿Y a quién deshonra? No solamente su vida y la de su familia, sino el nombre de Dios. Porque la gente va a decir: ese Dios no tiene capacidad de transformar, y eso que es cristiano. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la ciudad? No vale la pena ser cristiano. No vale la pena. Entonces, ¿por qué la iglesia debe ejecutar la disciplina? Porque seguir a Cristo también es corregir el pecado con mansedumbre, como lo enseña Jesús, con prudencia, pero también ser corregido en la iglesia. ¿Para qué? Para su gloria. Así que, mi amado hermano, ¿cuál es el propósito de la disciplina en diferentes textos? Exponer el pecado, porque el pecado se esconde. El propósito es advertir acerca del juicio venidero. Es una intención de salvar. Queremos salvar a los que necesitan ser salvados del pecado. Necesitamos proteger la iglesia. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 5, es que la iglesia necesita corregir el pecado, porque el pecado, mis amados hermanos, el pecado se multiplica. 1 Corintios 5, 6 nos dice que no es vuestra jactancia, ¿no sabéis que en poco la levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Es lo que quiere decir el Señor: es el pecado debe ser corregido, porque el pecado tiene esa condición en donde se multiplica. Si la iglesia no corrige el pecado, entonces la iglesia va a experimentar cómo el pecado empieza a generar esa multiplicación. Así que, mi amado hermano, mientras nosotros reflexionamos acerca de la disciplina, yo quiero que te hagas unas preguntas. Hazte unas preguntas. Por ejemplo, ¿has normalizado ser un individualista en donde nadie te corrige? Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falla, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándose a sí mismos, no sea que también seas tentado. Una de las cosas que nosotros necesitamos como iglesia es evaluar si nosotros somos personas que se pueden corregir. ¿Será que nosotros somos personas que estamos abriéndonos de tal manera que podamos ser corregidos? ¿O tal vez somos de esas personas que nosotros no queremos ser corregidos? Que tal vez estamos teniendo la tendencia de esconder el pecado, ¿sí? Mi amado hermano, hay distracciones hoy a nuestro alrededor, son normales, somos humanos, somos niños. Pero quiero que recuerdes esto. Pregúntate, en tu vida, ¿tienes una tendencia a ser individualista y a no ser corregido? La iglesia es el lugar en donde eso debe cambiar. Por ejemplo, vivimos en un mundo en donde es normal tener una vida llena de pornografía en nuestra intimidad, tener una esposa por aquí que nadie se da cuenta, pasar tiempo en redes sociales viendo cosas que nadie nos está respaldando o evaluando ver. ¿Qué dicen tus redes sociales? ¿Qué dice tu algoritmo? ¿Qué te está presentando? No, es que a mí me sale siempre eso. ¿Por qué te sale? Tal vez eso es lo que estás viendo constantemente. ¿Qué está pasando en tu intimidad? Necesitamos ser evaluados. A la gente le encanta, por ejemplo, una iglesia que no se nos metan al rancho. A la gente le encanta una iglesia en donde uno va a ir, escucha y luego me voy, pero nadie me dice nada. ¿Y
por eso esas iglesias probablemente nos dicen cosas buenas, nos apoyan en nuestras posiciones, en nuestra prosperidad, pero no en nuestro pecado. No nos están hablando acerca de nuestro pecado. Y esto es porque la sociedad está impulsando todo el tiempo acerca de la individualismo. Nos están promoviendo que nadie se meta en mi vida, cada uno en su historia, y nosotros necesitamos preguntarnos eso. Por ejemplo, ¿tú podrías creer que otro hermano cristiano es una autoridad para ti a la cual tú debes someterte? Una de las cosas que están implícitas en este texto es que Jesús está enseñando a sus discípulos a someterse los unos a los otros. Es decir, cuando un hermano, él dice, ustedes hermanos, si un hermano peca contra ti, es que el hermano tiene la autoridad de llamarte a cuentas cuando ve que algo no está bien. Ahora, ¿tú estarías dispuesto a someterte a otro creyente, aunque no sea el pastor, cuando él te llame a cuentas? Bueno, eso es lo que está diciendo Jesús. Y te pregunto, ¿tú crees que otros hermanos son una autoridad para ti? Si no es así, es porque tal vez tú estás en medio de esa sociedad individualista que no ha entendido que necesitamos una iglesia que nos corrija. Pregunta, ¿estás dispuesto a establecer una diferencia entre los que realmente están profesando su fe fielmente y los que no? Pues eso es lo que está haciendo Jesús. Eso es lo que afirma, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 3:6 en boca del apóstol Pablo, diciendo, ahora bien hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. ¿Cuál es la instrucción del apóstol Pablo? Si hay alguien que anda opuesto a lo que Jesús nos ha instruido, no es que nosotros lo saquemos de la iglesia, pero que nosotros le hagamos saber con nuestra distancia que no va por buen camino, con nuestra exhortación, con nuestra reprensión. Nosotros no podemos tratar a todo el mundo como si todo estuviera bien, eso es lo que está diciendo Jesús. Nosotros necesitamos ir directo a cuando nosotros veamos que esa persona anda desorganizadamente, lo que dice 2 de Tesalonicenses. Entonces recuerda, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Exponer el pecado, porque el pecado le encanta esconderse. El pecado tiene que ser expuesto, mis amados hermanos, es lo que está enseñando Jesús. Tenemos que advertir compasivamente de que vendrá un juicio venidero, y si esa persona no es advertida, va a llegar al día del juicio. A mí nadie me dijo nada. Pero las iglesias bíblicas están advirtiendo, mira hermano, Dios es quien juzga, tú has hecho una profesión de fe. Una de las cosas que quiere entonces la disciplina es proteger también, y proteger a los hermanos, proteger que el pecado se reproduzca, como dice Pablo, que es como pequeña levadura en la masa. Una pequeña muestra de pecado se reproduce y se ha visto como una persona con un pecado no arrepentido empieza a reproducirse y empiezas a ver que una iglesia que tiene problemas de sexualidad es una iglesia que empieza a ver problemas de sexualidad en medio de ellos. Una iglesia con una persona que tiene problemas de murmuración es una iglesia que va a empezar a murmurar y cada vez van a empezar a murmurar más. Por eso el pecado es como el cáncer, que necesita ser extirpado cuanto antes porque las células cancerígenas se reproducen. No estamos hablando de extirpar a personas. Nosotros amamos a las personas con misericordia, pero el pecado debe ser tratado, y debe ser tratado con la urgencia que lo demande. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, Pablo habla de un pecado en donde hay un creyente que dice ser creyente, pero tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre. Y todos ahí se jactaban en esa iglesia, no, nosotros aquí sí somos bien bondadosos porque tenemos misericordia de las personas que tienen problemas sexuales. Y el apóstol Pablo habló de que la disciplina ahí ni siquiera tuviera instancias de vaya y hable con él, ni siquiera tenía instancias de lleve 2 o 3 testigos. No, dijo, eso es un pecado tal que no se ve ni siquiera entre los gentiles, expúlsenlo, pónganse de acuerdo y sáquenlo porque es una persona totalmente incoherente. No se puede tolerar tal depravidad sexual, es un hijo que está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. ¿Ustedes cómo toleran eso? Es como si en pocas palabras Pablo le estuviera diciendo a la iglesia en Corinto, ustedes están jactando de ser buenos donde Dios no sería bueno. No podemos permitir que dentro de los creyentes haya gente que dice yo creo en Dios cuando tiene tal clase de pecado. Entonces la sugerencia no es saque a la gente de la iglesia,
pero sí por lo menos hay que manifestar que no es un creyente, no es una persona que está manifestando una fe fiel. Entonces, esto con el propósito de recordar cuál es el propósito de la disciplina. Seguir a Cristo también es corregir el pecado con mansedumbre y ser corregido en la iglesia por su gloria. El propósito de la disciplina es entonces exponer el pecado, advertir compasivamente, guiar a personas con misericordia, pero sobre todo mostrar el buen testimonio de Cristo. Una iglesia llena de pecado no glorifica al Señor, y por eso una iglesia fiel tiene que responder al mandato de Jesús: hagan disciplina y guíen a las personas. Si una persona está bien enterada de su confesión de fe y está comprometida con Jesús, solamente va a necesitar la primera instancia, la primera conversación: mi hermano, mira, creo que esto en tu vida no está bien, eso no está glorificando, y esa persona rápido se va a corregir y se va a arrepentir, ¿sí? Pero si una persona es impenitente, no se arrepiente, decide hacer caso omiso, la iglesia debe ejecutar el proceso de disciplina hasta el final, en donde la iglesia pueda mostrar que tal vez esa persona o es un ignorante y no conoce la profesión que hizo, o es una persona que está fingiendo, y no podemos permitir que personas sigan fingiendo mientras las personas dicen: ¿y eso que es cristiano? ¿Sí? Es preferible ser pocos pero fieles que ser muchos en donde no sabemos si es cristiano o no. No hay una diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia. Jesús nunca esperó eso de la iglesia. Jesús estaba esperando un pueblo que sea coherente, no perfecto, pero un pueblo que se esfuerza. Segundo punto, la eficacia de la disciplina. Versículo 18 dice: en verdad les digo que todo el que de ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mis amados hermanos, lo que está diciendo Jesús con este término de atar y desatar no es lo que hemos estado escuchando durante mucho tiempo en la tradición religiosa. Muchas iglesias están hablando de atar y desatar como atar al diablo, atar espíritus, como para evitar que la maldad del demonio afecte la vida de los creyentes. Los creyentes tienen la autoridad de atar y desatar. No tiene nada que ver con eso. Ese versículo está en el contexto de la disciplina. Es la orden y el privilegio, es un regalo que Dios le está dando a los creyentes, y le está diciendo: ustedes tienen la autoridad de mi parte, aquellos mis discípulos tienen la autoridad de mi parte de atar y desatar. Y esto de término de atar y desatar eran términos normalmente utilizados para los juicios, en donde sujetar significaba una persona que necesitaba ser encarcelada, y también soltar o desatar debería ser una persona que sería absuelta de la culpa, alguien que fue dicho: este es un ladrón, pero por medio de un juicio se dijo: no, no es un ladrón, se comprobó que es inocente. Entonces eso significa desatar. Entonces, ¿qué quiere decir según el contexto atar y desatar para ti como creyente? Todo creyente, a diferencia de la gente que está afuera, todo creyente que ha sido verificado como un creyente real en la iglesia, tiene la autoridad de parte de Dios de ponerse de acuerdo para emitir juicios acerca de lo que son las personas y sus procesos. Uno ha escuchado muchas frases como: no, pero nadie puede juzgarme, solamente Dios puede juzgarme. Mi amado hermano, eso no es bíblico. Lo que está enseñando Jesús aquí a los discípulos es a emitir juicios, a que se pongan de acuerdo para emitir los juicios de aquello que debe ser corregido. Y pónganse de acuerdo cuando la persona no esté arrepentida realmente. Entonces, ¿por qué los creyentes normales pueden atar y desatar? ¿Esto que nos muestra? Nos muestra el poder de Cristo. Nos muestra el poder que el Evangelio nos enseña. Cristo delegó a sus discípulos la autoridad de emitir juicios acerca de quiénes son creyentes, quiénes no, quiénes están arrepentidos, quiénes no, porque Jesús dijo que toda autoridad le había sido dado del cielo. Jesús es el que tiene toda la autoridad. Y vemos que la resurrección es el símbolo de la obra de Cristo como máxima autoridad sobre todo lo creado. Entonces Jesús, como toda su autoridad, con toda su autoridad, dice a los discípulos: hagan esto en autoridad mía, ejecuten la autoridad que yo tengo
con los discípulos. Mis amados hermanos, esto nos recuerda el poder depositado en Cristo. Efesios 1:20 nos recuerda cómo el poder de Cristo fue otorgado a la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Los discípulos. No es una institución, no es una denominación, no es una iglesia histórica, es el conjunto de creyentes que han decidido seguir a Jesús. Entonces, Efesios 1:20 dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mi amado hermano, ¿qué quiere decir? Que Dios fue el que resucitó a Jesús de la muerte. Y cuando Jesús resucita, es la evidencia de que la comisión que Jesús ha recibido de parte del Padre fue una comisión exitosa. ¿Cuál fue la comisión de Jesús? Interceder por tus pecados. Pero cuando Jesús resucita, es la evidencia de que esa comisión, esa misión que Jesús tenía fue aceptada por el Padre. Y lo que dice Efesios es que cuando Jesús resucita, el Padre le da toda autoridad a Él. ¿Por qué? Porque venció sobre la muerte, porque todos los pecados fueron puestos sobre Él y por lo tanto Él es el único ser sobre la faz de todo el universo con toda la autoridad, y Dios decide poner debajo de los pies de Cristo toda autoridad, dominio y todo nombre que se invoque sobre todo el mundo está bajo Cristo. Cristo tiene la autoridad máxima sobre todo lo que existe. Y además hace el apóstol Pablo la conexión, esa autoridad que Cristo ha recibido, Dios se la ha dado a Él, pero Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jesús tiene la autoridad sobre todo, pero Jesús es la cabeza de la iglesia. La cabeza es la autoridad, pero la iglesia son sus manos que ejecutan lo que Jesús haría. Entonces, por eso Jesús dice, todo lo que ustedes hagan, yo lo respaldaré. Porque Él está seguro que Él, siendo la cabeza, aquellas cosas en las que los discípulos se pongan de acuerdo serán cosas que Él direccionó, serán cosas que Él desea. Así que aquellos que tienen como cabeza a Cristo disfrutan de la bendición de su autoridad. Así que, mi amado hermano, Cristo es la única autoridad que existe sobre la faz de la tierra, y nosotros tenemos dos opciones: nos sometemos a Él y a su iglesia como la autoridad, o nos rebelamos a Él. Así que esto también es un llamado al arrepentimiento. Si tú has reconocido a Cristo como tu Señor y te sometes a su iglesia, es decir, a sus discípulos puestos de acuerdo, gloria a Dios, mi amado hermano. Practica la disciplina bíblica, vas por el camino correcto, sigue llamando a cuentas a otros hermanos, sigue recibiendo también la instrucción y la corrección de otros hermanos. Pero, mi amado hermano, tú no puedes decir que estás sometido a Cristo si tú no estás sometido a tu iglesia local. Tú no puedes decir que estás sometido a Dios cuando tú en realidad de corazón no estás dispuesto a someterte a lo que Cristo habló como la autoridad de su iglesia. Cristo enseñó acerca de la disciplina. Y si tú quieres someterte a Cristo, pero no quieres someterte a los hermanos, es porque tú no te estás sometiendo a Cristo, porque Cristo instruye a sus discípulos acerca de que ellos son la autoridad visible aquí en la tierra. Pablo lo conecta: toda autoridad fue dada a Cristo y por lo tanto Cristo es la cabeza de la iglesia, y si Él tiene la autoridad, la iglesia tiene la autoridad para establecer un juicio acerca de quién es creyente, quién no, quién debe ser corregido, quién no, quién debe ser pastor y quién no. Nadie debería ser pastor si la iglesia misma, con la autoridad que Dios le ha dado, no revisa la vida de ese hombre. Nadie debería ser cristiano y decir soy cristiano si antes la iglesia misma, el conjunto de discípulos, no dicen ahí hay evidencia de que esa persona aborrece el pecado. Mis amados hermanos, ¿no les parece triste que haya una iglesia donde usted está criando una hija con el temor de Dios?
y usted lleve años criando una hija con el temor de Dios o un hijo con el temor de Dios, y usted ha pasado toda la vida instruyendo a ese hijo, a esa hija en el temor de Dios, y llegue una persona, un hombre que no conocemos, y empiece a fingir que es cristiano, y entonces todo el mundo crea que es cristiano, y este hombre se mete con su hija y empieza a hacer un montón de cosas que no debería porque está fingiendo. ¿Cuánta destrucción hay en el engaño y en la confusión que este mundo cristiano tiene? Y por eso es necesario que Jesús haya instruido a su iglesia acerca de que la iglesia misma es la que dice: aquí hay un creyente, aquí hay alguien que puede ser pastor, aquí no hay un creyente, por lo tanto no puede casarse con tu hija, porque este hombre es evidente que no es creyente y en su pecado va a hacerle daño. Cristianos también hacen daño, mis amados. Pero una persona que está dominada por el Espíritu Santo y que está guiada por la Biblia, pues tiene menos probabilidades de hacer daño porque el Espíritu Santo le guía. Mis amados hermanos, no sé si me hago entender acerca de la relevancia de la disciplina bíblica. Las iglesias saludables necesitamos ser fieles, y seguir a Cristo también es corregir el pecado y ser corregido por la iglesia. Y uno de los beneficios que el Evangelio y la obra de Cristo nos da es que Dios otorga su autoridad a su iglesia, y todo aquel que quiera ser verdaderamente cristiano tiene que someterse a lo que la iglesia diga, obviamente que digan su palabra, ¿no? No es un sometimiento a algo que está fuera de la palabra, no es un sometimiento a algo que dice un pastor, no es un sometimiento a alguien que diga yo tengo una revelación. No, mi amado hermano, Cristo ha instruido qué es lo que se debe hacer, dónde nosotros debemos corregir, dónde no. Y entonces la Biblia se convierte en el fundamento de lo que los discípulos creen. Pero para poder caminar y ser fieles a lo que Dios espera, los discípulos tienen que ponerse de acuerdo en algo muy importante que todos llevamos dentro de nosotros, y es el pecado. ¿Cómo vamos a corregir el pecado? ¿Qué pasa con una iglesia que no corrige el pecado? Una iglesia alcahueta, una iglesia que va a tener un montón de gente confundida. Y entonces bautizamos gente sin saber la profesión de fe, y cuando crece el niño diciendo, le pregunta: ¿usted es cristiano? Yo me bauticé, pero aquí ahorita mi vida no presenta nada de lo que Dios es. Esa confusión, la persona no sabe si nació de nuevo, si es cristiano o no, si yo creo o no creo, y entonces el mundo ve un montón de gente que dice yo soy cristiano, pero su vida no es. Y al final el nombre de Dios es deshonrado. Mis amados hermanos, si el nombre de Dios, si Dios es importante, Dios necesita ser respetado. Y Dios no es respetado en este mundo porque las iglesias toleran el pecado, lo acarician, no le dicen nada a la gente y la gente vive como quiera. Mis amados hermanos, en la iglesia del Señor eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque Cristo instruyó cómo debería ser conducida la iglesia. Cristo demanda autoridad de sus discípulos y ha comisionado a su iglesia para vindicar su nombre en medio de las ciudades. Y Cristo vino a hacer ese cambio porque el pueblo judío decía yo soy el pueblo judío, y hacían un montón de rituales, pero ellos en el fondo de su corazón adoraban a otras idolatrías y manifestaban todo lo opuesto, hacían cosas peores que la gente que no conocía a Dios. Y Jesús vino a solucionar ese problema con su iglesia. No podemos repetir el mismo problema de antes. Y por eso necesitamos iglesias que practiquen la disciplina bíblica para poder ser una correcta manifestación de lo que Dios es, aún cuando estamos viendo que hay pecado. ¿Sí? Mis amados hermanos, hoy hay mucha gente que está confiando en quién vamos a elegir, en quién va a ser la persona que solucione los problemas de nuestras ciudades y de nuestro país. Jesús sabía que aquí no había esperanza en gobiernos humanos. Yo sé que hay gente que hay que elegir por diferentes posiciones, cada uno es libre. El púlpito nunca será un lugar en donde les decimos por quién votar, pero el púlpito será un lugar para decirles votemos a conciencia por quien ustedes crean que va a ser el mejor gobernante y más coherente con lo que Dios dice. Pero mis amados hermanos, quiero decirles que hace rato, si usted es cristiano, usted tiene que saber que esos hombres no tienen nada que ofrecernos. Muy poco ellos pueden hacer por el bien de nuestras ciudades. Qué bueno que ellos puedan hacer buena administración de los recursos, gloria a Dios, pero lo que realmente es importante, como cambiar el corazón, restaurar familias, traer salvación, nada de eso puede hacer ningún hombre. Y por eso Jesús no vino a establecer un partido político, Jesús vino a establecer su iglesia, porque Él sabía que su iglesia es la verdadera comunidad en donde nosotros vemos los ciudadanos que vale la pena.
los ciudadanos que vale la pena mostrar, no porque son perfectos, sino porque Dios les está guiando, Él les está mostrando el camino. Son respaldados por el Espíritu Santo para vivir conforme al reino de Dios. No sé si puedes ver la dimensión de lo que significa ser un discípulo verdadero. Así que mi amado hermano, Dios dio la autoridad a Cristo y Cristo ha dado autoridad para que la iglesia cumpla con el propósito de la disciplina, confíe en la eficacia de la disciplina y siga a Cristo, entendiendo que también seguir a Cristo es corregir el pecado y también ser corregido por la iglesia. Y esto trae gloria para Él y también trae salud para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, recuerden esto: seguir a Cristo también es corregir el pecado con mansedumbre y ser corregido en la iglesia para su gloria. ¿Quieres disfrutar de una relación con Dios? Necesitas tener un corazón humilde, opuesto al orgullo individualista de esa sociedad en donde dice: a ver, evalúenme a mí, estoy dispuesto a ser corregido, pero también estoy dispuesto a con mansedumbre guiar a otros en corrección bíblica. Y eso hará de iglesias saludables, iglesias que pueden corregirse, iglesias que glorifican a Dios. Por lo tanto, familias, por lo tanto, hombres, por lo tanto, mujeres, y por lo tanto, una pequeña ciudad aquí que puede ser realmente de transformación a esta ciudad. Muchos de los políticos que tenemos hoy no temen a Dios, o tal vez dicen que temen para ganar más votos, pero si comprobamos que hay gente que realmente quiere seguir a Jesús y está comprometida con Jesús en su corazón y humildemente corregida, ¿dónde habrá más impacto? ¿Sí? Familias transformadas, hijos siendo instruidos con este temor de Dios. ¿Será que no habrá más relevancia en iglesias fieles que se proponen a la luz de Dios ser corregidas que a la luz de grandes escenarios? Jesús lo sabía, por eso Él no empezó a hablar acerca de contra de Roma o derrumbar el imperio romano. Jesús sabía que la iglesia, esa comunidad sencilla de creyentes, iba a ser más impactante que el imperio más poderoso del mundo, que era el imperio romano. Así que como en la Segunda Guerra Mundial fue necesario establecer identidades claras acerca de quién es cristiano, quién es ciudadano y quién no, hoy en día, en medio de tanta confusión, es más necesario todavía iglesias fieles, cristianos que entienden que Cristo ha ganado por ellos en la cruz, pero que Cristo ha dado autoridad a su iglesia para corregir el pecado con mansedumbre y para que la iglesia te corrija a ti. Mi amado hermano, necesitas ser corregido. Tú no conoces tus propios errores. Tú necesitas una comunidad en donde nosotros y donde muchos puedan ver tu vida. No es solo venir a un lugar y escuchar algo bonito, es tener un corazón humilde para ser corregido, desde el pastor hasta el primero que llega, hasta el último que llega. ¿Y cómo nosotros velamos por eso? El proceso de membresía, como Jesús lo dice, este es uno de los textos que habla acerca de la membresía. Llévenlo a la iglesia quiere decir que los discípulos sabían quiénes eran la iglesia. ¿Cómo Jesús podría decirle a sus discípulos llévenlo ante ellos si no sabían quiénes eran? Jesús sabía que ellos conocían quiénes eran a tal punto que podían llamarlos para una reunión y traer a aquellos que necesitaban ser corregidos. Implícitamente aquí vemos el concepto de la membresía. Toda iglesia saludable tiene un concepto de membresía claro. Hay una lista clara de quiénes son los que la iglesia está diciendo: aquí hay un hombre que está pagando el precio por seguir a Cristo, aquí hay un hombre que está aborreciendo el pecado, aquí hay un hombre que ama a Dios, aquí hay un hombre que tiene pecados o una mujer que tiene pecados pero que está luchando. Vamos a ayudarle, vamos a ponernos de acuerdo para establecer el reino de Dios y glorificar su nombre en nuestras ciudades. Mis amados hermanos, es muy importante la disciplina bíblica. Si ustedes no son miembros, yo quiero animarles a que sean miembros. Quiero animarles a que evalúen qué tan humildes son para dejarse guiar. Quiero animarles a que si ustedes no hacen parte de una iglesia bíblica, ustedes son invitados hoy o están pensando en esto, realmente es muy triste que las iglesias no practiquen las disciplinas bíblicas, porque vamos, creemos que rezamos y empatamos y nos vamos, pero nadie evalúa nuestra vida. Eso es un gran problema, porque Jesús estableció que la forma en la que la iglesia podía representarle bien es a través de la disciplina bíblica. Y por eso las iglesias históricas concluyeron que la tercera característica más importante de una iglesia saludable es la característica de la disciplina de la iglesia. Y aquí no somos perfectos.
Tenemos muchos pecados, muchos errores, empezando por este pecador, pero sé que aquí hay gente que está dispuesta a ser corregida y a someterse a otros también para corregir a los demás. Así que roguemos al Señor para que podamos comprender que ser cristiano también es corregir el pecado con mansedumbre y dejar de corregir para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, oremos.